¡Ole del Cabañal! Bienvenidos a Cine de Barrio. El documental va a durar unas 2 horas y 20. Nada, broma. Pero si fuera de Netflix, sacarían una serie de 5 horas con 6 episodios, seguro. Bueno, es una película de barrio, hecha en el Cabañal, con gente del Cabañal. ¿Cuántos de aquí sois del Cabañal? Varela, los de Alboraya también. La Patacona es como la continuación del Cabañal. Muy bien. Bueno, espero que os guste el documental. Después del documental subiremos los protagonistas, hablaremos, contaremos detalles, dudas, lo que queráis saber del documental. Y nada, espero que os guste y, en fin, ¿puedo decirlo, Pau? Señor proyeccionista, puede comenzar la proyección. Soc Francisco Palau Ballester, natural del Cabañal. Bueno, me gustaría que los que habéis salido en el documental, si queréis venir aquí, compartir este momento y contar alguna anécdota, Pepo, Varela, Serrano, por favor. En fin. Gracias. Pero ni hay que pagar, ¿eh? Lo de guapo hay que pagar. Bueno, después pasé la gorra. Sí, ¿no? Me voy. Muy bien. Dice. Bueno, pues espero que os haya gustado. En fin, no sé si queréis preguntar algo, tenéis alguna duda. No vale llorar, ¿eh? ¿Hay alguna que está a punto de llorar como ella? Yo es que tengo una casta. Bueno, felicitats. Una pregunta, no tenim por de que ara s'apuntem massa gent després de... Sobre todo yo no. ¿Puedo decir una cosa? ¿Me permites? Yo ya he salido en un reportaje Campeones, Cuidadores de Burgasol. Por lo cual, ya Correcto, porque si habéis visto la película Campeones, está inspirada en el club deportivo donde él lleva jugando ¿cuántos años? Cuéntanos. llevo desde el... Tengo 50 y empecé a los 30. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Algo? Soy el alma que respira a todos mis compañeros. Bueno, ¿quieres comentar algo? ¿Quieres comentar alguna cosa? Bueno, sí, me gustaría comentar que, bueno, que David apareció un día, empezó a hacernos fotos y me pidió el teléfono, yo se lo di, me envió las fotos y, bueno, empezó pues, bueno, una amistad. Comentó lo del documental y bueno, a mí me parece una idea fantástica y solamente agradecerle este maravilloso documental que ha realizado porque si no hubiéramos contado con él hubiera sido imposible. Luego también pues ha hecho pues las personas que no están pues gracias al documental pues se les sigue recordando y se les recordará y agradecer a él y a toda la gente que participa pues en los partidos que jugamos todos los domingos, los que están y los que no están, pues agradecerlo. Y nada más. Y somos una familia. Ayer nos hicieron una entrevista, Chimo Rovira. Hay un anuncio, un reportaje de las provincias de hace 20 años y este documental. No hay más. Es una costumbre que yo creo que es digna de ser conocida y no se conoce mucho, incluso por vecinos del Cabañal.
Y una de las cosas buenas que tiene el periodismo o el arte es que podemos convertir algo, enlatarlo o convertirlo en noticias que puede imprimir, se puede guardar en el futuro cuando ya no estemos, cuando quizá ya no exista ni el fútbol. Alguien podrá coger ese artículo de prensa o ese programa de televisión o ese documental y saber lo que pasó, lo que hacen esas personas y por qué. En fin, es yo creo que el documental tiene una función social también, ¿no? Saber reflejar algo y mostrarlo de una forma entretenida y que la gente conozca, que sepa cosas. Yo quería decir solamente la pregunta que ha hecho el señor antes, que hemos llegado a jugar 23 para 23, o sea, que puede venir que quiera. Era David el trabajo que ha hecho, que la verdad es que ha reflejado muy bien la esencia de lo que somos, ¿no? Y del fútbol y de todos los que jugamos allí y que llevamos, pues eso, como hemos dicho en el documental, tantos años jugando. Y la verdad es que lo ha hecho muy bien, ¿eh? Muy bien. La verdad, un aplauso para él. Y bueno, no sé si tenéis alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, aprovechad que ya nos vamos y nada más. Bueno, pues nada, pues gracias por venir y nada, un aplauso a ellos que son los protagonistas realmente.